Entonces, vean que pareciera que como que fuera solo una estructurita chiquita, ¿verdad? Ahí que se está dando, pero no, es toda una red, es un cableado que tenemos por todo el cuerpo, ¿verdad? Eh, encargado de este sistema. Y también con otro sistema, como el caso del sistema endocrino, pues se encarga de regular la homeostasis del cuerpo, o sea, eh, de mantener, por decirlo así, los niveles de funcionamiento normal dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso? Y esto desde el punto de vista eh, macro, si queremos verlo, ¿verdad? Macroanatómico, como la estructura externa, por decirlo así. Entonces, el sistema nervioso se divide básicamente en dos partes. Sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Vamos a poner el punterito. ¿Verdad? Básicamente esa es la clasificación grande. El sistema nervioso central tiene dos elementos o dos componentes, dos estructuras que lo componen. El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, pues, es la parte que está contenida o está alojada dentro de la cavidad craneal y la médula es la que está contenida dentro del conducto raquídeo. El encéfalo de entrada se puede decir que tiene como tres partes, ¿verdad? El cerebro, que es la parte más superior, más externa también. El cerebelo, que está un poquito en la mitad, pero es posterior. Y el tronco encefálico, que es como el tallito que se va a conectar con la médula. También a este nivel del tronco encefálico podemos hallar o decir que se encuentran como tres estructuras, ¿verdad? Que son el mesencéfalo, que es como la parte donde descansa el cerebro, la protuberancia anular o puente y el bulbo raquídeo. ¿Verdad? Estas son como lo que constituye el tronco encefálico. Luego, a nivel periférico, el sistema nervioso también se divide en dos componentes. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Esta palabrita somático viene de soma, ¿verdad? Que quiere decir cuerpo. Entonces se refiere a que es el sistema nervioso que es, ¿cómo les podría decir? Que se siente, que se capta, por decirlo así, ¿verdad? Que se percibe directamente. Que yo lo puedo ubicar en una parte de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay dos tipos de nervios somáticos, ¿verdad? Los nervios craneales y los nervios raquídeos. Los craneales, pues, son los que emergen por el cráneo y van hacia las diferentes partes de la cara, la cabeza, el cuello, e incluso dan inervación a algunas vísceras, ¿verdad? Y los nervios raquídeos son los que salen precisamente de la columna vertebral. Y eso se va a encargar de la inervación de todas las extremidades, el tronco, los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, les decía que esta parte somática se refiere a que es como la parte, eh, ¿cómo les diría? Específica, ¿verdad? Pero que se capta, que se percibe, por eso es como la sensación o la sensibilidad material, por decirlo así, ¿verdad? Por eso es que yo siento cuando alguien me toca un dedo, una mano, ¿verdad? O cuando algo me pica o algo me duele, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere el osomato. De que hay una representación, ¿verdad? Corporal del trayecto de ese nervio. Hay una zona específica que ese nervio controla, pero que se capta, se percibe, ¿verdad? En cambio, el sistema nervioso autónomo
también tiene dos componentes, simpático y parasimpático, pero este se llama autónomo, incluso hay algunos autores que le llamaban vegetativo, pero realmente no es que sea, que esté como que no trabajara, ¿verdad? A veces se entiende así, sino que se refiere a que él va a controlar las funciones de la víscera, de los órganos internos, de las glándulas. Entonces, eso se sale de nuestro control voluntario e incluso no se percibe del todo, ¿verdad? No, por ejemplo, ustedes no pueden controlar el latido del corazón y pasan un buen rato y ni siquiera saben si está, tal vez sienten si se les acelera o les disminuye un poquito, ¿verdad? Pero eh, se refiere que está fuera del control de la voluntad, pero sin embargo tiene un papel regulatorio, ¿verdad? En los diferentes órganos también del cuerpo, ¿verdad? Y algunas veces, o mejor dicho, tiene representación somática, ¿verdad? Y lo vamos a ver después, más adelante. ¿Aquí no hay alguna pregunta? Entonces les decía que esta es como la clasificación general y hacia esto vamos, ¿verdad? Contar esta película en todo detalle. ¿No había pregunta ahí? Dígame. Ajá. Lo que sí, lo que pasa es que hay algunos autores que lo mencionan, pero nosotros ahorita seguimos con la clasificación así general, porque todavía, bueno, por ejemplo, hay algunos anatomistas que lo ponen como parte del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Porque es el encargado de controlar el funcionamiento del aparato digestivo, ¿verdad? Es como para los odontólogos que hablan el sistema, ay, que ellos ven toda esta cavidad de la boca, la, todo lo que tiene que ver con la masticación, la dilución, toda esa parte, ¿verdad? No me acuerdo cómo es que le llaman, estomatológico, algo así. Entonces, igual, ¿no? O sea, son divisiones, pero que corresponden como a una especialidad. Entonces, nosotros ahorita lo dejamos dentro del sistema nervioso autónomo, no como algo aparte, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso? Básicamente tiene tres funciones básicas, así, este es como lo más grueso del sistema nervioso, lo más general, y entonces él se encarga de proveer señales que controlan todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Los movimientos del cuerpo también, regular el funcionamiento de los órganos internos. Entonces les decía que hay tres funciones básicas y esto es clave para entender todo lo que vamos a ver después, ¿verdad? No las tenemos que perder de vista. Entonces, tiene una función sensitiva, una función integradora y una función motor. Cuando hablamos de función sensitiva, generalmente esta parte nos hace eh, eco, ¿verdad? Nosotros de qué es la sensibilidad, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a la función sensitiva en el sistema nervioso, nos estamos refiriendo a que tiene una función aferente, o sea, es una función de entrada. Es como dijéramos, hay una vía de entrada que tiene que ser a través de la función sensitiva. Llámese esto sensibilidad o llámese una función sensorial, ¿verdad? Entonces, esta vía de entrada quiere decir, ya lo vamos a ver un poquitito con más detalle, que necesito hacer contacto o tener activa una sensación y esa sensación va a ser conducida por mi sistema nervioso, ¿verdad? Entonces esa es mi primera función.
¿verdad? Una función sensitiva o aferente. Quiere decir que tengo que tener contacto con un estímulo y entrar esa información por una vía sensitiva, ¿verdad? Y ser llevada por mi sistema nervioso y hacia los niveles más elevados de este sistema. Tenemos una segunda función que es integradora. ¿Qué significa esto? Que recibe esta información que ha entrado por esta vía sensitiva, la procesa, la interpreta y decide para dónde va, qué respuesta va a mandar o hacia dónde la dirige, a qué otras zonas la dirige. Entonces, una función como integradora. Esa función ya se da a nivel del sistema nervioso central. Y luego hay una vía eferente o motora o eferente que vuelvo a repetirle, ¿verdad? Cuando pensamos en motor, siempre pensamos en el movimiento y sí es lo que predomina, pero también aquí se refiere a una vía de salida o una vía efectora. Es la respuesta que se manda. Algunas veces va a ser movimiento, otras veces va a ser la función que ejerce una determinada, un órgano o una víscera, ¿verdad? Etcétera. Ya lo voy a explicar con más detalle, ¿verdad? Pero entonces básicamente tiene tres funciones. Una función sensitiva, que es de entrada, una función integradora, que es la que capta e interpreta los estímulos que se han recibido, y una función motora o eferente, que es la función de respuesta o de salida de la información, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Vale, voy a regresar. Voy a borrar estas mis flechitas que me aparecieron ahí. Bueno, vale, entonces decíamos que tenemos una vía de entrada, ¿verdad? Una vía sensitiva. Entonces, esta vía o esta función sensitiva es la que recoge impulsos o información de la periferia, puede ser del exterior o puede ser incluso de un órgano interno, ¿verdad? Y recoge la información a través de un estímulo sensitivo y lo manda o lo conduce, ¿verdad? Hacia el sistema nervioso central. Esta es una vía periférica, ¿verdad? Estas vías generalmente son vías periféricas que están conduciendo la información hacia el sistema nervioso central para que ya sea interpretada la información, ¿sí? Entonces, para eso, yo necesito que haya eh, un estímulo, un órgano específico que recibe ese estímulo y una vía de conducción de ese estímulo, ¿verdad? Son como tres elementos que van a aparecer ahí. El estar sometido al estímulo, el órgano que capta ese estímulo y la vía que conduce el estímulo hacia los niveles más altos. ¿Vamos bien ahí? ¿Me doy a entender ahorita? Sí. Sí. Vale, muy bien. Entonces la información se lleva a los niveles altos, ¿verdad? Decíamos al sistema nervioso central, en este caso vamos a suponer que es el encéfalo ahí, ¿verdad? Una parte. Y entonces ahí la información se capta y es recibida. Ya vamos a ver después cuántas zonas tiene el cerebro para interpretar esta información, ¿verdad? Y la interpreta, ¿verdad? Hay diferentes zonas donde esta información se procesa, el cerebro la interpreta y dice, y manda entonces la respuesta de esa información, manda la vía de salida. Cuando hablamos de zonas de procesamiento, vamos a ver más adelantito, cuando ya estamos viendo cada una de las partes, que así como hay
por ejemplo, yo puedo tener el ojo, digamos, capta información visual. Hay una vía específica por donde se conducen los impulsos que capta el ojo y hay una parte específica en el cerebro que capta la información visual. Hay otra vía que capta o conduce la vía auditiva y hay una zona en el cerebro que capta esa información auditiva. Y luego la retoma, la une, la manda con otras zonas más complejas, la integra y procesa y da la respuesta de esa información. ¿Verdad? Entonces ahorita les decía que esto estamos poniendo lo más sencillito, ¿verdad? Lo más simple. Entonces tenemos después una vía de respuesta, que es la motora. Es el que vienen los impulsos del sistema nervioso hacia a dar la respuesta, ¿verdad? De la sensación o del estímulo que se había recibido. Aunque la vía se llame motora, no significa que siempre la respuesta es de movimiento. O sea, aquí este término motor se refiere a que es la vía de salida, por eso es vía efectora. Hay algunos que prefieren llamarle vía efectora. Porque, por ejemplo, si lo que entró fue un estímulo visual, ¿verdad? Y digamos como que solo esa vía existiera, la visual, y se procesa la información visual, pues la respuesta es que el ojo ve, ¿verdad? Si el ojo está perfecto, la respuesta efectora o motora del ojo es la visión, pero que ya interpreta lo que está viendo, ¿verdad? No solo es que captó el estímulo, sino que ya interpretó, estoy viendo una hojita, estoy viendo un animalito, o reconozco la cara de alguien, ¿verdad? Sé que es mi mamá, sé que es mi hijo, etcétera, ¿verdad? Entonces ya hay todo un procesamiento que se está dando aquí y que la respuesta es que la persona está viendo, pero además de ver, está interpretando lo que ha visto, ¿verdad? A eso se refiere en esta vida. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Estos impulsos, les decía que pueden ser tanto del medio interno como del medio externo, ¿verdad? Entonces estamos claros con esas tres funciones básicas del cerebro, del sistema nervioso, perdón. Sí. Va. Muy bien. Les decía que esto es como lo más elemental, ¿verdad? Va, pero ahora imagínense ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo tengo dañada la vía de entrada? Les estaba poniendo el ejemplo con la visión, ¿verdad? Pero eso puede ser el tacto, el oído, el olfato, cualquier sentido. Pero ¿qué pasa si yo tengo dañado el órgano que capta los estímulos visuales? El ojo. ¿Qué pasa con esta información? ¿Qué creen que va a pasar? No recibe el estímulo, ¿verdad? Y al no recibir el estímulo, ¿qué pasa? Se activa otro sentido que sería el del tacto. ¿Qué pasa si no se recibe el estímulo? No se podrían realizar las siguientes dos funciones porque no ha entrado nada. Cabal. O sea, es como que yo tengo una puerta cerrada, ¿verdad? Si esta puerta está cerrada, ¿qué información va a pasar? ¿Qué va a interpretar el cerebro si nunca ha recibido ese estímulo? ¿Cómo va a mandar una respuesta si tampoco jamás ha recibido ningún estímulo de ese tipo? ¿Está bien? ¿Está claro? Vamos bien ahí. Sí, Va. Otras veces, el problema no puede darse ahí, sino que puede ser que el ojo esté, incluso puede ser que la persona tenga su ojito abierto, que pueda captar algunos tipos de estímulos, pero que esta vía está alterada.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí también? ¿Qué les imagina que va a pasar? Si esa vía está alterada. Ujú. La información no va a poder ser recibida. Ajá. Mm, o no va a llegar bien o va a llegar distorsionada, ¿verdad? Porque el ojo sí está captando el estímulo, pero ahora puede ser que no llegue de forma adecuada ese estímulo, ¿verdad? Porque la vía es la que está dañada, ¿sí? A ver, esto es como que ustedes fueran en una carretera y de repente hubo un derrumbe y les dicen, ahorita no se puede pasar. O se van por un ladito, ¿verdad? Y van ahí como, pero probablemente ya llegan más tarde, llegan retrasados, llegaron golpeados, ¿verdad? Entonces la información ya no va a llegar de la misma manera. Dígame. Ajá, 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 muy bien. Entonces ve, este es un ejemplo. La información puede ser que pase, pero cuando la reciba esta vía, probablemente la va a ver eh, un poquito diferente, ¿verdad? Modificada, no se va a recibir la información de manera correcta. Y aunque la puede interpretar, ya la está recibiendo distorsionada. Entonces, eso que usted dice es un ejemplo. O es lo que nos puede pasar a veces con las personas que dicen, sí, yo veo, pero veo borroso, o solo veo parches oscuros, ¿verdad? Aunque mi cerebro capta el estímulo, la vía integradora está bien, pero si ha llegado de forma inadecuada, posiblemente no identifique bien, ¿verdad? O no procese bien qué es lo que está recibiendo, ¿verdad? O podría pasar, si la vía está completamente dañada, pues igual, aunque el ojo capte estímulo, la sensación no va a pasar, ¿verdad? Lo que estamos hablando, si es una carretera que hubo un derrumbe y se cortó la vía, pues entonces esa información definitivamente no pasa, ¿verdad? Entonces el cerebro tampoco la va a poder interpretar. Bueno, esa sería una segunda situación, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahora si el problema no estuviera aquí? Y ahora me voy a que esta vía está intacta, ¿verdad? Pero resulta que ahora el problema está en las zonas integradoras, ¿verdad? Y donde el paciente va a tener dificultad para integrar es ahí arriba. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar? No se procesa bien la información para realizar una acción. Exacto. La información va a llegar al cerebro, ¿verdad? O a la zona de integración. Pero ahí arriba, si hay una lesión, un daño en esa zona, entonces cada vez, como bien dice usted, no la va a poder procesar adecuadamente y entonces va a mandar una respuesta inadecuada, ¿verdad? Se va a ver afectada también la respuesta, porque si éste está procesando mala información, va a mandar una respuesta equivocada, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí el estímulo sí llega la información, pero aquí se distorsiona, ¿verdad? Quizás sea un estímulo visual y se interprete, quizás pueda ser una visión agradable o de alguien conocido, pero probablemente él aquí no la reconozca, no la diferencie, ¿verdad? Etcétera.
no logra interpretar lo que ve, ¿verdad? O es un sonido agradable, pero tal vez aquí se distorsiona y lo percibe como un sonido desagradable o algo que no le gusta, ¿verdad? Muy bien. Va. Y si el problema ahora, claro, ¿verdad? Al no pasar la información, todo lo demás tiene sus consecuencias, no pasa, ¿verdad? No se da. O aquí lo que decíamos, va a mandar una respuesta equivocada o no se da la respuesta. Va. Y en el otro caso, si el problema lo tuviéramos ya en la vía de salida, en la vía esta motora o eferente, ¿qué se les imagina que pasaría? No se realizaría bien la acción. Ajá. Aquí la información entra, se interpreta y se procesa bien, pero no se ve la respuesta motor, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nos pasa, ¿saben cuándo nos pasa? Porque nosotros a veces cometemos errores con los pacientes y con nuestros familiares incluso. Por ejemplo, yo no sé si les ha pasado con algún familiar que dice, es que no escucho bien, o tengo alterada la sensación, o por ejemplo, los pacientes que por algún motivo de repente tienen problemas con el lenguaje, para hablar. Entonces, uno cree que porque el paciente no habla, no está produciendo la voz, o no puede articular, creemos que porque no habla, no entiende, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el paciente sí capta información, sí la procesa, pero no puede hablar. Por algún motivos, hay diferentes patologías que después van a ver ustedes que pueden provocar problemas para que el paciente articule o pueda expresarse. Pero él la información la tiene clarísima. Entonces, muchas veces están hablando, creen, ¿verdad? Como no se expresa, no entiende, decimos nosotros. Los que no entendemos somos nosotros, ¿verdad? Es lo que nos pasa también a veces con las personas sordas, ¿verdad? O con las personas de baja audición. Creemos que no captan la información o no lo entienden, ¿verdad? Y lo que no pueden es expresar la información. Entonces también por eso es importante tener claro a dónde está el problema, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a una de estas condiciones de salud, que más adelante vamos a ver. Fíjense que esto es importante, les decía, ¿verdad? Porque de eso va a depender también la intervención de ustedes. Lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Si antes ustedes han sentido que hay que ser muy detallistas, pues hoy eso lo van a triplicar al máximo, ¿verdad? En estas patologías yo todavía voy a ser mucho más detallista, porque lo primero que tengo que identificar es, bueno, ¿cuál es el problema del paciente? ¿Es de entrada? ¿Es de integración? ¿Es motora? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Y mi intervención va a cambiar según esa situación. Y vuelvo a repetir, aquí solo estamos viendo las funciones generales. No hemos entrado todavía al detalle de cada función. Entonces, para volver a recapitular eso que estábamos hablando, tiene que primero captarse un estímulo o recibir un estímulo. Para eso tiene que haber un órgano receptor que es el que va a llevar la información por la vía sensitiva, ¿verdad? O aferente. Esta vía sensitiva es periférica y con esta vía se va a llevar la información hacia el sistema nervioso central. Igual la respuesta, ¿verdad? Dijimos que sale del sistema nervioso central hacia el órgano efector a través de una vía motora eferente, ¿verdad? Esa es la salida ya. Pero cuando la información entra, la información llega a zonas específicas donde se procesa, se interpreta, se integra y se define la respuesta que se va a enviar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, aquí que ver un vaso de agua y que yo lo tome con mi mano,
¿verdad? Que pareciera ser algo tan simple o automático, pues realmente tiene un gran procesamiento, ¿verdad? En este caso. Otra cosa que nos vamos a fijar, y ahora con este ejemplo también lo detallamos más, es que esta dirección de esta captación del estímulo, el impulso que se va conduciendo, de cómo llega y sale, es unidireccional. No son dos vías, va en una sola dirección. Entonces, miren, la vía sensorial es ascendente, va hacia el sistema nervioso central. Permítanme, no fue a mí. Esta va hacia el sistema nervioso central, por eso se dice que es ascendente. ¿Verdad? Miren, viene hacia acá, aquí porque está en horizontal, ¿verdad? Pero viene la información hacia acá. Y la vía motora, la que sale del sistema nervioso central, es una vía descendente, va hacia la periferia, ¿verdad? Entonces, esto también es importante captarlo, porque entonces la transmisión de los impulsos nerviosos solo tienen una dirección. No van en dos líneas, no es que la información baje por la misma línea, ¿verdad? Y eso también es importante que desde ahorita nos quede claro. Entonces, las vías que son sensitivas son ascendentes, las vías que son motoras son descendentes, ¿verdad? Traen la información a la periferia. Entonces, las sensitivas van desde la periferia. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ahí lo mencionamos otra vez. Tenemos un órgano efector, ¿verdad? Hay una entrada de información sensitiva que se dirige hacia el sistema nervioso central. Ahí es donde está la integración y al interpretar esta información manda una respuesta, ¿verdad? De salida, que es la que se da por la vía motor, que va a terminar en producirse en movimiento. Entonces también aquí en este esquema podemos ver, ¿verdad? Que lo que es estas vías de entrada y las vías de salida se corresponden con el sistema nervioso periférico. O sea que miren, el sistema nervioso periférico es el que se va a encargar de llevar información y de traer la información del cerebro, ¿verdad? Y las vías de integración, que aquí aparece siempre el cerebro, pero no significa que la médula también no lo haga. Claro que sí, también la médula tiene vías de integración diferentes, ¿verdad? Con otro nivel de complejidad, pero también las tiene. Entonces, las vías de integración corresponden al sistema nervioso central, no solo al cerebro, ¿verdad? Es todo el conjunto del sistema nervioso central. Entonces, ya vamos a ir viendo que podemos encontrar lesiones en diferentes vías, ¿verdad? Y lo que decíamos, si la lesión es en la vía sensorial, entonces el estímulo no se recibe, no se capta. Por lo tanto, no entra información al cerebro, ¿verdad? Ni se va a enterar el cerebro de que existe esa información. Mucho menos va a dar una respuesta, ¿verdad? Si la información ni siquiera entra. Si la lesión es en la vía de integración, pues como bien dijeron ustedes, no se va a procesar la información o no se va a procesar de manera adecuada, ¿verdad? Por lo tanto, puede dar respuestas equivocadas, ¿verdad? O no adecuadas también. Y si la lesión es en la vía motora o de salida, pues no se envían las respuestas motoras. O igual pueden ser respuestas inadecuadas. Entonces revisen que siempre tengo que captar a dónde es la lesión. Si la lesión es en el órgano receptor o en el órgano efector, pues es que ni siquiera se va a captar
el estímulo y ni siquiera se va a llegar a dar esa respuesta, ¿verdad? Aunque todo esto se haya procesado, si yo tengo una lesión en mi órgano efector, pues la respuesta no se va a ver efectiva, ¿verdad? Y no va a ser como visible efectivamente, por decirlo así. Y si aquí la lesión es en mi órgano receptor, pues entonces ni siquiera va a entrar la información a nuestro sistema, ¿verdad? ¿Está claro esto? ¿Estamos bien? Vale. Sí, Les voy a poner un ejemplo aquí con el proceso olfativo, ¿verdad? Les voy a proyectar el video para que lo vean. Smile and Learn. Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido del olfato. Los olores que podemos detectar son partículas o sustancias químicas que se encuentran en el aire. Estas partículas viajan por el aire y entran en la nariz por las fosas nasales hasta la cavidad nasal. En la cavidad nasal existen unos pelillos que se encargan de calentar y limpiar el aire. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz húmeda. A continuación, el aire ya filtrado pasa a la membrana olfatoria. En esta parte se encuentran unas células encargadas de recoger la información y enviarla hasta el nervio olfativo. El nervio olfativo lleva la información hasta el cerebro, que se encarga de reconocer y actuar ante lo que estamos oliendo. Una vez ha llegado la información al cerebro, este transmite las órdenes necesarias para reaccionar ante los diferentes olores. Vamos a ver un ejemplo. Si la nariz detecta olor a quemado, buscaremos la fuente del olor y nos pondremos a salvo. ¿Sabías que hay animales que pueden detectar muchísimos más olores que los humanos? Por ejemplo, los perros. Por eso son tan buenos rastreadores cuando alguien se pierde en el bosque. Y así es como funciona el sentido del olfato. ¿Te ha gustado? Vale. ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Les pongo este ejemplo, ¿verdad? Porque vean que está enseñándoles la vía de entrada, cómo el cerebro la interpreta, ¿verdad? Y la vía de salida ahí mismo. La vía, en este caso, es con con la vía olfativa, ¿verdad? Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y por eso les pongo aquí la primera flechita. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tengo o no me enfrento al estímulo? Si ni siquiera me enfrento a ese estímulo, ¿qué pasa? No va a haber procesamiento ni efecto. Ajá. O sea, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque fíjense que a veces nos pasa, digamos, con los niños. Es que a veces queremos que hagan algo, o incluso a veces los pacientes queremos que hagan algo, pero tal vez nunca le hemos enfrentado a ese estímulo, ¿verdad? Y mientras yo no me enfrente a ese estímulo, no sé cuál es la respuesta que voy a dar. Entonces, eso es lo primero. Puede ser que alguien diga, yo nunca es como con los sabores, ¿verdad? Que alguien dice, no, es que a mí no me gusta la leche, pero ya la has probado, ya has sentido ese estímulo. Entonces, no, nunca le he querido probar. Entonces, si nunca he entrado en contacto con el estímulo, ¿cómo sé realmente cómo lo va a interpretar mi cerebro? O sea, a eso se refiere, ¿verdad? Que puede haber un caso en que la persona no se haya visto sometida a ese estímulo. Pero aquí les aprendo con algo olfativo, pero eso nos puede pasar con algo motor, con algo vestibular. Por ejemplo, ustedes no van a saber si padecen de un problema vestibular si no se someten de verdad a algo en movimiento, como el subirse en un bus. Hay unos que hasta que se suben a una rueda ven que les da problema, ¿verdad? El sistema vestibular.
O a veces con los niños, que las mamás dicen es que no gateó, no le gusta caminar, es bien haragán, pero es posible que no se le haya dejado someterse al estímulo de propioceptivo, ¿verdad? De tocar el piso, de tocar objetos, ¿verdad? Entonces, por eso, lo primero que hay que ver es si realmente la persona está en contacto con un tipo de estímulo de esa índole, ¿verdad? El que estemos evaluando, queremos verificar. Aquí el ejemplo es un olfativo, ¿verdad? Luego, puede ser que sí tenga relación con el estímulo, pero podría ser que cuando la información entre, estas fibras o células que mencionaban ahí, que van a captar la información, serían los receptores, ¿verdad? Posiblemente pueden estar dañados y entonces el nervio olfatorio no capta o no lo recibe, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aunque yo me enfrente al estímulo, si están dañadas estas fibritas, esas células receptoras de ese estímulo, pues la información no va a pasar al nervio y por lo tanto no se va a procesar y no va a haber una respuesta, ¿verdad? Si la información pasa, ¿verdad? De esta zona y llega al cerebro, voy a quitar esto, pasa, entonces sí, ya la información entró, pasó, llegó hasta nuestro cerebro, pero si en el cerebro hay una lesión, para la zona que controla o capta la información olfativa está dañada, entonces aunque el estímulo haya entrado, probablemente aquí se perciba o se capte o se interprete de manera inadecuada. Entonces sí, puede ser que sepa que es un estímulo doloroso, pero tal vez no logre discriminar, es una flor o es un perfume o estoy oliendo basura, ¿verdad? Quizás sabe que se enfrenta a cierto tipo de estímulo, pero no logra procesar o interpretar bien la información a la que se somete. ¿Vamos bien? Sí, O puede ser, muy bien, puede ser que se interprete bien la información, entra, se interpreta, manda la vía de respuesta, pero si esta vía de salida está afectada, entonces puede ser que la persona no deje ver bien si captó el estímulo porque no lo logra manifestar, ¿verdad? Como les decía, la parte motora del proceso olfativo es que se traduzca en oler, ¿verdad? Y en oler y ser concreto en qué es lo que está oliendo. Pero si la persona al final dice, no, es que no siento el olor, no lo diferencio, no lo distingo, entonces es posible que aunque sea interpretado, la parte motora esté afectada. O sé que son frijoles lo que estoy oliendo, pero no lo discrimino bien. O sea, allá a lo lejitos, lo que es lo que siento de olor, ¿verdad? Entonces, ahí el problema puede estar en la parte motora también, ¿verdad? Entonces, a nosotros siempre nos toca, cuando estamos ya con estos pacientes de tipo neurológico, ver por dónde va el problema del paciente. Como les decía, la intervención ya va a corresponder al tipo de lesión que el paciente tenga. Yo no voy a trabajar igual a uno que tenga problema en la vía de entrada, a uno que tenga problema en la vía de integración, a otro que tenga problema en la vía motora, ¿verdad? Cambia completamente cómo voy a trabajar yo con ellos. Vamos a ver. Ahí yo les pongo que piensen y respondan, ¿verdad? Un poquito. Vamos a ver esto. En este módulo vamos a ver algunas patologías que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver ACV. Vamos a ver lesión medular y vamos a ver una lesión de nervio periférico.
O también han visto otras lesiones en otros módulos. Han visto quemaduras, por ejemplo, han visto fracturas, ¿verdad? Entonces, en el caso de un ACV, vamos a ver, voy a poner, pero ver, va, en el caso del ACV, ya algunos han visto pacientes con ACV, ¿verdad? A estas alturas ya han visto. ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Sí? Va, entonces, ¿cuál es la estructura que está dañada en el ACV? Así en general, no con especificidad. ¿Qué es lo que se daña? ¿O qué puede dañarse en un ACV? El sistema nervioso periférico. En un ACV, La parte integradora. por eso, ¿cuál es la estructura que se daña en un accidente cerebrovascular? El cerebro. Ah, muy bien, el mismo nombre me lo dice, ¿verdad? La estructura es el cerebro. ¿Y el cerebro es parte de qué? ¿Del sistema nervioso central o del periférico? el central. 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 Central, ¿verdad? Entonces, ay, perdón, me adelanté. Ajá, entonces, miren, aquí estamos representando un accidente cerebrovascular, ¿verdad? En este caso. Entonces, lo que se me ve afectado aquí es el sistema nervioso central. Y específicamente, entonces, estamos hablando que se me está afectando, ¿qué zona? Una zona sensitiva, una zona integradora o una zona motora. Son integradas. Motora. Ah, no, integradora esa. Integradora. Es integradora. Estamos hablando del cerebro, el sistema nervioso central. Después vamos a ver que hay vías ahí también, sensitivas y motoras, ¿verdad? Pero ahorita dijimos que lo estamos viendo de forma general. Entonces, miren, aquí se me afecta una vía integradora. O sea que, ¿qué problemas va a presentar este paciente? ¿Va a recibir No. estímulos? Sí. Sí. Sí va a recibir estímulos. ¿Va a dar respuestas? Sí. Puede que dé respuestas. Pero ¿cómo la va a dar la respuesta? Probablemente no late correctamente. Ajá, porque la vía que está dañada es la integradora. Entonces, ¿cuál es el problema que va a tener? ¿Qué dificultades va a tener? No va a poder. La información. Ajá, no interpreta la información adecuadamente, ¿verdad? O no lo interpreta, y depende del tipo de lesión que tenga. Más adelante, cuando veamos el cerebro, vamos a ver que el cerebro tiene diferentes zonas para captar información. Hay zonas que son para la visión, otras para la audición, otras para la propiocepción, otras son para dolor, otras controlan la movilidad voluntaria, otras controlan la movilidad involuntaria, otras el equilibrio, otras la memoria, el razonamiento, etc. Aún dentro del cerebro hay zonas que se complejizan. Entonces, imagínense, si yo tengo una lesión, dependiendo de la zona en que se afecte el cerebro, así va a ser el daño concreto que va a tener. Por eso es que decíamos el otro día, yo puedo tener 3 pacientes con ACV, pero uno tiene problemas de memoria, el otro tiene problemas motores, el otro tiene problemas quizás visuales, ¿verdad? Y eso es porque la lesión a nivel del cerebro que tuvo probablemente haya sido en zonas diferentes, ¿verdad? No quiere decir que todos los pacientes con ACV tienen el daño en la misma región. Hay tendencias, que es lo que van a ver después, ¿verdad? Ya con la Ligoff y el Elvis, pero eso no es que sea así de cajón. No es como cuando yo digo, ¿qué? Bueno, es como cuando yo dijera tal vez fracturas de fémur, ¿verdad? Pero, ¿qué parte del fémur? ¿Es la parte distal, la parte proximal, la parte media? ¿Verdad? Porque también según la zona que se daña, así es la función que el fémur hace. Pues igual aquí,
¿verdad? Pero eso es una estructura ósea. Aquí con el cerebro, que ya decíamos, es como el disco duro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Imagínense qué es lo que se daña, ¿verdad? Pero les sigo diciendo, ahorita lo estamos viendo en función general. Más adelante las funciones que vemos son más específicas, ¿verdad? Bien, o sea que voy a tener que reparar, bueno, ¿y qué se dañó? Fue el lóbulo frontal. ¿Qué zonas hay en el lóbulo frontal? ¿Qué controla ese lóbulo? O la lesión fue en el lóbulo occipital. ¿Qué controla ese lóbulo? ¿Verdad? ¿Cuál es la interpretación que se va a ver afectada? Etcétera, ¿no? Entonces, pero está dañada la zona integradora. Veamos, una lesión medular. Dijimos que ahí está la médula espinal, ¿verdad? Y yo puedo tener una lesión a este nivel, en la médula espinal. Se secciona la médula. ¿Qué tipo de lesión creen que sea? Motora. ¿Perdón? Motora. ¿La médula espinal a qué pertenece? ¿Es sistema nervioso central o es sistema nervioso periférico? Central. Es central. Por lo tanto, también es como una vía integradora de un nivel diferente al sistema nervioso central. ¿Verdad? Pero también después, cuando entremos a conocer más la médula, vamos a ver que por ella circulan vías, tanto sensitivas como vías motoras. O sea que la médula, aparte de tener unas zonas que son integradoras, también tiene unas vías que son de conducción, de impulsos sensitivos y de impulsos motores. Por lo tanto, también puede tener alteración en estas vías, tanto sensitivas como motoras, ¿verdad? Pero ella en sí como estructura me está dando problemas de función integradora también, ¿verdad? Entonces, si la médula a mí se me daña, la información ya no va a pasar al cerebro, ¿verdad? O lo que ella interpreta lo va a interpretar mal, ¿verdad? Lo que a nivel de ella se lo va a interpretar, se va a interpretar mal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va, si tengo una lesión en el sistema nervioso periférico, supongamos aquí que me corto un dedo, tengo una lesión del túnel del carpo, etcétera, ¿verdad? Entonces tengo una lesión en un nervio por aquí. ¿Qué se me va a ver dañado ahí? La La vía función sensitiva. Puede ser que se me dañe una vía de entrada, una vía sensitiva, ¿verdad? O puede ser también que se me dañe una vía de salida, una vía motora. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que los nervios periféricos internamente llevan los dos tipos de fibras nerviosas. Fibras de entrada y fibras de salida, ¿verdad? Por eso es que en una lesión de un nervio yo puedo tener alteraciones tanto sensitivas como motoras. Pero son las vías de entrada o de salida las que se me pueden dañar. Por eso es que estamos hablando que es una lesión periférica, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Vale. Veamos el caso de las patologías que se vieron antes. Por ejemplo, una quemadura, les decía, ¿verdad? Miren, una quemadura en la mano. ¿Qué se me está dañando aquí? ¿Qué creen que pasa si se quema la mano? La vía sensitiva. ¿La vía sensitiva? Se dañan los tejidos. ¿Por qué?
porque ha sufrido la quemadura. ¿Qué dijimos que antes había que existir para que se dé la conducción por la vía sensitiva? Un estímulo. Un estímulo. Ajá, primero hay un estímulo, pero ¿quién recibe el estímulo? El órgano. El estímulo lo recibe un órgano receptor, ¿verdad? Y ese órgano receptor pasa el impulso, ¿verdad? O pasa la información en forma de impulso ya a través de una vía nerviosa, ¿verdad? Entonces, en esta quemadura, ¿qué es lo que se ha dañado? La vía que lleva el impulso, el órgano, ¿qué es lo que se está dañando? El órgano. Imagínense si ustedes sean una quemadura en la piel y por ejemplo una quemadura de 2º grado, que se pierden las terminales nerviosas, o sea, ahí lo que se va a dañar es el órgano que recibe los estímulos, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos pacientes que tienen quemaduras de 2º, 3er grado, por ejemplo, y dicen, es que no me duele. Pues sí, porque ya no hay receptores de dolor. Entonces, el impulso de dolor ya no pasa, pero es que el paciente ni dolor siente, ¿verdad? Pero es porque se ha dañado el órgano. Entonces, les pongo el ejemplo de una quemadura porque es otra forma de ver que a veces se puede dañar el órgano y al dañarse un órgano receptor se deja de percibir el impulso, ¿verdad? Ya no hay impulso que pasar. Entonces, por eso no se les olvide cuando estuvimos viendo sensaciones también, allá por módulo 4, este caminito se los explicaba, ¿verdad? Tengo que tener un estímulo, tiene que haber un órgano específico que capta ese estímulo y luego conducir ese impulso a través de una vía nerviosa, ¿verdad? Y de ahí sigue el caminito que hemos estado diciendo. O en este caso, por ejemplo, si tenemos una ruptura de un músculo, por ejemplo, una fibra muscular, igual, ¿qué es lo que se ha dañado aquí? El tejido muscular. ¿Qué es lo que se estará dañando en esta parte? ¿Será solo la vía? No, creo que también el órgano. También el órgano, ¿se acuerdan? Hay órganos tendinosos, ¿verdad? Hay, en el uso muscular, hay órganos que captan la sensación de acortamiento, de estiramiento del músculo, ¿verdad? Entonces, si se da la ruptura es porque la información quizá fue muy fuerte y el pobrecito terminó rompiéndose. Entonces aquí, frente a un estímulo, lo que se ha dañado es el órgano, ¿verdad? Estaría pasando lo mismo que arriba, el órgano que capta el estímulo y por lo tanto el impulso se puede ver, ya no se va a pasar o se va a pasar modificado. Y se afecta tanto, posiblemente se puede dañar el impulso de entrada como el impulso de salida, ¿verdad? Pero si el órgano ni siquiera puede entrar el impulso, ¿sí? Entonces, pues, voy a repetir, por eso es que nosotros, ya enfrentándonos en una lesión, ya ven que no es tan simple como decir, sí, tiene un desgarro muscular, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en el desgarro? Y empezamos a ver y ya nosotros aquí nos ponemos a pensar. Bueno, y en este caso, ¿voy a lograr que se contraiga bien este músculo, sí o no? ¿Se recupere el órgano al cerrarse o al lograrse la cicatrización de esta ruptura, ¿verdad? Se recupera y ya transmite normalmente bien su información o la va a seguir dando distorsionada y este músculo ya no se va a contraer igual. Entonces les decía hoy en la mañana, vean que cada vez, poco a poco, vamos viendo que hay como más detalles que vamos teniendo que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando vamos estudiando una patología. ¿Sí?
Y ahorita lo seguimos viendo solo en forma general. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una lesión neurológica, lo primero que vamos a identificar, esto es lo más grueso que nosotros identificamos, ¿verdad? Lo primero ¿es una lesión central o es una lesión periférica? Esa es la primera diferencia que vamos a hacer, ¿verdad? Y ya dijimos en la mañana, perdón, hace un rato, ya voy a regresar a ese tema. Lo que está dentro del conducto raquídeo y dentro del cráneo es el sistema nervioso central. Lo que está fuera del conducto raquídeo y fuera de los agujeros del cráneo es el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Eso es algo importante, que es lo primero que ustedes tienen que definir. Y segundo, vamos a identificar si lo que está afectado es una vía aferente, a las que llevan la información sensorial, si es un área de integración o de procesamiento, o si es una vía eferente, la que trae la información motora. Eso es lo más básico que tenemos que aprender a diferenciar en una lesión neurológica. No sé si queda claro esto. ¿No? Sí, queda claro. ¿Pregunta? Ajá. Claro. ¿Queda claro? Vale, probemos. Vamos a ver. Como ya habíamos visto un caso de Guillain-Barré, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver si hay una imagen. Antes de ver una imagen de alguien con Guillain-Barré. ¿Qué tipo de afección es el Guillain-Barré? A ver, como ya la han visto antes, ¿qué tipo de afección es el Guillain-Barré? Lesión del sistema nervioso periférico. Ajá. ¿Y por qué lo sabe? Hoy quiero que me lo digan desde el punto de vista anatómico. ¿Por qué lo sabe? Porque afecta las extremidades. Pero Creo que hay una también, afección en la conducción de impulsos nerviosos en la vaina de mielina o algo así. Algo así, no pero, recuerdo bien. pero también en el ACV hay dificultades en la movilidad. No se afectan las vainas de mielina, pero ahí es donde ustedes tienen que ver como qué estructura se afecta, ¿verdad? Y si ustedes se van a la definición, van a ver que el Guillain-Barré dice que es una polirradículo neuropatía que afecta las raíces nerviosas, ¿verdad? Entonces, el Guillain-Barré no es una afección central, afecta las raíces nerviosas cuando ya han salido de los agujeros. Por lo tanto, es una lesión periférica. Se los estoy diciendo desde el punto de vista meramente anatómico grueso, no diciendo qué es lo que le pasa al nervio, ¿verdad? La vaina, que ya mencionaron la vaina de mielina por ahí. Pero tengo que entender con sola definición a qué se refiere, ¿verdad? O, por ejemplo, les voy a poner otro caso, la polio. ¿Alguna vez han oído de la polio, verdad? Voy a ver si les encuentro qué afecta la polio. ¿Saben lo que afecta la polio? ¿Alguien ha leído de polio? ¿Ah? ¿Pregunto? No, Liz. Melina. ¿Nunca han leído de la polio? Ay, no me sale el dibujito. Quisiera que me saliera uno con la médula, pero... Vamos a ver si podemos ver este dibujito.
Déjenme salir. Va, ahí está. Fíjense que la polio, por ejemplo, le voy a poner ese caso, es una enfermedad de origen viral, es un virus, por eso nos ponen una vacuna, ¿verdad? Así como el COVID, ¿no? No es que esté erradicada, la polio de repente en algunos países hasta ha presentado brotes. Pero este virus, lo que le encanta comerse es en la médula espinal la sustancia gris que está en la parte anterior, que corresponde como a la zona de integración motora, por decirlo así, es donde están cuerpos de células nerviosas que son motoras. O sea que hay un poquito de procesamiento motor, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces ese virus le encanta comerse eso, en la médula espinal, se come ese pedacito de sustancia gris. No se come la zona sensitiva, se come solo las motoras. Puede comerse las de los dos lados o solo las de un lado. Entonces, a ver, por eso les decía, lo primero que yo tengo que identificar es, desde el punto de vista anatómico, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es periférica o es central? Creo que es central. Es central, porque está afectando directamente la médula, ¿verdad? Entonces, al ser central, va a haber un poquito de alteración en la información de procesamiento a ese nivel, ¿verdad? Y bueno, ya después van a conocer cómo funciona la médula, ¿verdad? Pero miren, como dice, come solo la vía motora o las zonas motoras, ¿qué problemas va a tener? Además de lo que ya dijimos que es una vía central, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué problema va a tener? Va a ser en las vías aferentes, en las vías de procesamiento o en las vías eferentes. De procesamiento. ¿Y en qué más? Y en las vías eferentes. Exacto. En las dos va a tener. O sea que, mírenlo, así de simple. Vean por qué, sin haber estudiado una patología, yo de entrada, si leo un poquito de la anatomía patológica, voy entendiendo qué pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque así voy a entender porque un niño de polio, cuando ya conozco más la patología, sí tienen problemas motores, pero no tienen problemas sensitivos. O sea, un niño de polio puede sentir perfectamente sus piecitos, sus piernitas, pero los problemas que tienen son motores, ¿verdad? No va a dar contracción muscular, no va a dar la respuesta motora adecuada, el músculo se va a atrofiar, ¿verdad? Por más que ustedes lo quieran fortalecer, no se va a fortalecer porque se dañó una zona de procesamiento, ¿verdad? Entonces lo que dijimos, al estar dañado ese pedacito, está afectando la respuesta adecuada motora también. O ya no se percibe la respuesta motora tampoco adecuada, ¿verdad? Así que por eso los problemas que presenta son puramente motores, pero no se recupera como algo normal, ¿verdad? Y como hay una lesión central, las secuelas que quedan son de como que hubo lesión en la integración de la información, en el procesamiento de la información motora. En cambio, el Guillain-Barré, lo que estábamos hablando hace un ratito, como no es lesión central, sino solamente motora, solo es la periferia, entonces se va a poder recuperar al 100%, ¿verdad? Bueno, al menos se va a poder recuperar. Aunque inicialmente tenga dificultad en todos los miembros, incluso los primeros días puede hasta peligrar su vida, pero después, al irse recuperando la regeneración, él se va a recuperar y va a lograr casi que estar sanito y normal, ¿verdad? Porque es una vía de conducción, una vía periférica. Y ya después vamos a ver cómo ella se restaura, ¿verdad? Se restauran de diferente manera. Bien, no sé si quedamos claros con estos ejemplos. O sea, en ese momento les decía que a nivel grueso, cuando
yo me enfrento a una patología, a una condición de origen neurológico, tengo que aprender a diferenciar, bueno, pero esta lesión es central o es periférica. Y segundo, ¿qué me afecta? Vías de entrada, vías sensitivas, zonas de integración o de procesamiento, o me está afectando vías de salida, vías diferentes o motores. ¿Queda claro esto? Sí, Liz. ¿Sí? Bien. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, se entiende entonces. Vamos entonces con la segunda parte, que es el tejido nervioso. Entonces ya vimos las generalidades, hoy vamos a hablar un poquito del tejido nervioso, ¿verdad? De cómo está constituido este sistema, ¿verdad? Como para mantenerse. Entonces vamos a hablar precisamente de qué es el tejido nervioso. Vamos a hablar de la sinapsis, de la transmisión del impulso nervioso, de las vías aferentes y eferentes. Hoy vamos a hablar un poquito más de estos detalles. Vamos a ver la sustancia gris y la sustancia blanca, qué papel tienen dentro de este tejido. Y algunos términos, ¿verdad? Que siempre nos hacen así como ruido y que los escuchamos, nos van a estar escuchando de aquí en adelante, como son neuroplasticidad, hablar de regeneración y de reparación del sistema nervioso. ¿Verdad? Hay que tener claridad en algunos de esos términos. Ahorita tenemos un ratito, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos con este tema y seguimos pues en la tarde. Bien. El tejido nervioso es prácticamente de lo que está hecho, de lo que está constituido el sistema nervioso, ¿verdad? Acuérdense que hablar del tejido es como cuando ustedes dicen, yo tengo un jeans, ¿verdad? La tela es un tipo de lona, ¿verdad? O no, yo tengo otro tipo de pantalón que la tela es de corduroy, o yo tengo una blusa que es con un tipo de tejido X. Entonces, el tejido es de qué está hecho, cómo está sustentado este sistema, ¿verdad? Cómo está formado este sistema. Entonces, en su totalidad, ¿verdad? Este tejido está constituido por varios como organitos, podríamos decir, ¿verdad? Que tienen una continua transmisión de flujo de información. Todos los componentes del sistema nervioso, están interrelacionados, ¿verdad? Y funciona como que fueran una especie de circuitos eléctricos, ¿verdad? Entre sus células, pues como que fueran diferentes circuitos eléctricos, se están pasando impulsos entre ellos, ¿verdad? Pero básicamente el tejido nervioso tiene dos tipos de células. Uno son las neuronas y el otro es la neurona. Las neuronas son como las células más grandes, por decirlo así. Hay de varias formas y de tamaños. Y la función básica de ellas es que reciben y transmiten impulsos nerviosos. Y el otro tejido, o sea que las neuronas son las encargadas de recibir y de mandar los impulsos, ¿verdad? Hacen las dos cosas. Y la neurona es el grupo de células que ayudan como al mantenimiento del sistema nervioso. Son las que mantienen sus funciones vitales. Se encargan de su sostén, de su nutrición, de la defensa del sistema nervioso. Entonces, la neurona es básicamente pues el tejido de sostén, ¿verdad? O de nutrición del tejido nervioso. Entonces, ahí está un ejemplo de las neuronas y de la neurona, ¿verdad? La neurona es
esta célula más grande que estamos viendo acá, ¿verdad? Tiene su cuerpo celular y su axón, ¿verdad? Son las partes de la neurona, ya lo vamos a recordar. Y la neuroglia, que es el tejido de sostén, son las celulitas que aparecen alrededor, ¿verdad? Que están manteniendo, dándole mantenimiento a la neurona, ¿verdad? Entonces hay células que se encargan de la nutrición, células que se encargan de del mantenimiento, por ejemplo, de la mielina, ¿verdad? O de la conducción de los impulsos, otras que lo mantienen como pegado, por decirlo, al tejido, ¿verdad? Etcétera. Entonces hay diferentes células de neuroglia que son de sostén. A estas células también se les conoce como glía, ¿verdad? Eso es un corte histológico, ¿verdad? Del tejido nervioso. Y ahí es donde diferencian, por ejemplo, las neuronas de lo que es la neuroglia, ¿verdad? Que la neuroglia es todo el tejido de sostén, lo que se ve como que fuera la pega, ¿verdad? En cambio, las neuronas, pues, se diferencian por sus cuerpos más grandes, su núcleo, ¿verdad? Y alrededor, pues, los corpúsculos que lo están sosteniendo o manteniendo. Entonces, la neuroglia son las células más numerosas del sistema nervioso. Aproximadamente el 90% del sistema nervioso es neuroglia, ¿verdad? Y tienen múltiples funciones. La principal es que funcionan como aislantes eléctricos. Miren, es como los cables que tenemos nosotros, ¿verdad? Del teléfono, de la compu, etcétera. Ese cable aislante, ¿verdad? Esa es una de las funciones que tienen. También son fábricas bioquímicas porque hemos hablado de las sensaciones en general, pero si ustedes regresan a lo que veíamos en el módulo 4, por ejemplo, cuando hablamos ya si nos metemos a hablar de una sensación específica, ahí aparecía que el término transducción, donde un impulso que, por ejemplo, un estímulo que se ha captado por un órgano, por ejemplo el ojo, puede ser un estímulo luminoso, ¿verdad? Y este puede convertirse en una reacción o puede tener un cambio hacia un estímulo eléctrico al pasar al nervio óptico. O el caso que estábamos viendo con el olfato, ¿verdad? Se capta un estímulo olfativo, pero se traduce en un estímulo químico y luego ese estímulo químico se convierte en un estímulo eléctrico, ¿verdad? Al pasar al nervio. Entonces, si ven, el que se puedan dar todos esos cambios, que es la transducción del impulso, que cambia de ser un estímulo de un tipo a otros tipos de estímulos, ¿verdad? De eso también se encarga esta sustancia, ¿verdad? La neuroglia, este tejido. También sirve para eliminar los desperdicios de la neurona, ¿verdad? Entonces sirve como un mecanismo de eliminación también. Y luego, pues son apoyo, son el sostén de las neuronas. También la neuroglia es la sustancia dentro de este tejido nervioso que tiene la capacidad de reproducirse, ¿verdad? La neuroglia. Algunas células de ellas, pues sí se pueden reproducir. Y se ubica tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? A veces tienen un comportamiento diferente o algunas más especializadas, pues están en el sistema nervioso central. Entonces esas son como las funciones grandes, ¿verdad? Vamos a ver qué tipos de células hay de estas células de neuroglia o células gliales. En el sistema nervioso central, básicamente hay 4 tipos. Están los astrocitos, los oligodendrocitos. Aquí los pueden ver. Este es el astrocito, el oligodendrocito, que parece como que es de espinitas, ¿verdad? Las células ependimarias y las microglias, ¿verdad? Estas 4 son las que están en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico existen 2 tipos de neuronas, las células de Schwann y las células satélites, esas son las de Schwann,
y estas son las satélites o capsulares. ¿No? Ya les voy a mencionar por ahí la función que tienen. Entonces vean que hay diferentes tipos de células. Les decía que hoy con esto de los cánceres, por ejemplo, acuérdense que cuando se da un proceso cancerígeno muchas veces se afecta una estructura celular dentro de un tejido. Entonces hay, por ejemplo, pacientes o personas que tienen cáncer de algún tipo de estas células en específica, ¿verdad? Lo traigo a cuenta porque también si un día les toca ver a un paciente con cáncer, generalmente les van a decir en el diagnóstico la célula que está afectada. Entonces toca investigar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la función que tenía esa estructura? Entonces aquí están un poquito las funciones que tiene, ¿verdad? Estas son las del sistema nervioso central. Entonces el astrocito tiene forma de estrella, da sostén a las neuronas al funcionar como las estructuras que las conectan con los capilares sanguíneos. Entonces, se encargan como del mantenimiento y de la vascularización de la neurona, ¿verdad? El oligodendrocito es un tipo más pequeño de neurona, tiene menos prolongaciones y su función ayuda para la formación de la vaina de mielina que rodea los axones. Ya vamos a ver la función de la vaina de mielina también, ¿verdad? O como decíamos antes, es como que fuera el aislante de la neurona, pero que también ayuda a que se transmitan, ¿verdad?, los impulsos nerviosos. Las células ependimarias forman un tipo de capa o de epitelio que reviste las cavidades internas del sistema nervioso, sobre todo en las zonas donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ya más adelante vamos a ver esas zonas también. Las microglias se caracterizan por ser pequeñas, con un denso núcleo alargado y prolongaciones largas y ramificadas. Estas sirven como medio de defensa ya que contienen los antígenos, que cuando el sistema nervioso es atacado, pues van a crear los anticuerpos para defenderse, ¿verdad? Que este es como la parte encargada de la defensa del sistema nervioso. Y en el periférico, decíamos que están las de Schwann, las células de Schwann, que estas acompañan a los axones y forman la vaina de mielina en el sistema periférico. Entonces, esta vaina de mielina está formada como por capas concéntricas, ya lo vamos a ver, es como que se están enrollando alrededor, y son importantes o es importante para mantener la integridad, como dice ahí, estructural y funcional del axón. Entonces, va dejando un espacio en cada tramo de esta vaina y ahí se forman los llamados nodos de Ranvier. Esta parte donde están estos nodos no hay mielina, ¿verdad? Y es ahí donde salta el impulso nervioso. Ya lo vamos a ver en otro también. Sin embargo, también hay fibras, o dan origen, mejor dicho, a dos tipos de fibras. Hay fibras que son mielínicas y hay fibras que son amielínicas. Y luego las células satélites o capsulares son pequeñas, están localizadas en los ganglios, alrededor de las dendritas y de los terminales axónicos. Ya vamos a ver también un poquito más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de un ganglio a nivel del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Esa palabrita que les quede como idea, porque sé que a veces decimos el ganglio, tengo un ganglio inflamado, ¿verdad? Pero ahí nos estamos refiriendo al sistema linfático. En el sistema nervioso periférico, la palabra ganglio se refiere a otra estructura y vamos a ver también cómo se llama esa misma estructura, pero a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Ya más adelantito lo veo. Luego, la otra parte, decíamos, del tejido nervioso, dijimos que eran dos partes, la glía o neuroglia, ¿verdad? Es el tejido de sostén, y la otra estructura son las neuronas. Entonces, las neuronas son las células fundamentales y básicas del sistema nervioso.
Las descubrió este señor Ramón y Cajal allá por 1888, imagínense hace cuánto. Estas se encuentran a nivel del encéfalo, la médula espinal y los ganglios nerviosos, pero están en contacto con todo el cuerpo. Además, se pueden conectar con otras neuronas, ¿verdad? Y esto ya sea para excitarlas, para inhibirlas, para transmitirles impulsos nerviosos, que pueden ser de origen eléctrico, pero también pueden combinarse con señales químicas. También transmiten impulsos, como decíamos, por sustancias químicas, ¿verdad? Como es el caso del sodio y el potasio. Son productoras o sintetizadoras de proteínas y las neuronas, a diferencia de la neurona, no se reproducen, ¿verdad? Eso también es importante tenerlo claro. Por eso a veces nos hacen hasta bromas, ¿verdad? Ah, que perdí una neurona, se me murió una neurona. O sea, realmente neurona que se pierde no se va a recuperar. Poseen dos propiedades: irritabilidad y conductibilidad. La irritabilidad es esa propiedad que tiene de que puede reaccionar ante agentes químicos o físicos y a partir de esa reacción inicia un impulso nervioso, ¿verdad? O sea que es excitable, es irritable la neurona, ¿verdad? Y la otra propiedad ya es la conductibilidad, que es esa capacidad precisamente de transmitir el impulso nervioso, de conducirlo, ¿verdad? O sea que la irritabilidad es que reacciona frente a un estímulo y la conductibilidad es que conduce además el impulso, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahorita se entiende? Sí, Lick. Vale, sigamos. También tiene alguna especialización, ¿verdad? Ya mencionábamos hace un ratito que hay vía aferente, que es la sensitiva, vía eferente, que es la motora. La aferente es la de entrada, la eferente es la de salida. Entonces, también las neuronas están especializadas en ese sentido, ¿verdad? Ya vamos a ver igual más adelantito que hay vías de entrada y vías de salida. Bien, las partes de la neurona son el cuerpo celular, que también recibe el nombre de pericarión o de soma. El cuerpo celular es esta parte más grande, ¿verdad? Que vemos acá, y dentro de él se alojan básicamente, como cualquier célula, ¿verdad? El núcleo tiene la característica en la neurona de que se encuentra localizado en el centro de ella. Ya vamos a ver más adelante que cuando una célula de estas muere o está dañada, el núcleo tiende a irse hacia la periferia, a un extremo del cuerpo, y poco a poco se va a ir como degenerando. Además, el núcleo es como el encargado del mantenimiento, por decirlo así, de la neurona, ¿verdad? Y luego el citoplasma es todo lo que lo rodea y donde están todas las estructuras celulares que le dan el mantenimiento, ¿verdad? Y acuérdense de que están las mitocondrias, los ribosomas, etcétera, ¿verdad? Todas las estructuras que aparecen en la célula. Luego, la otra parte de la neurona son las dendritas, que son estas prolongaciones nerviosas cortas que salen del cuerpo celular. Miren, esas están en el cuerpo celular. La característica de las dendritas, aparte de que se originan en el cuerpo celular o en el cuerpo de la neurona, es que captan impulsos de otras neuronas, o sea que ellas reciben el impulso nervioso y lo dirigen al cuerpo celular. O sea que si lo pusiera así, si lo quisiera marcar, quiere decir que el impulso nervioso viene por aquí volando, ¿verdad? Y que no recibe es la dendrita,
y la dendrita lleva el impulso hacia el cuerpo celular, ¿verdad? Esa es la función de las dendritas. Entonces, reciben información de otras neuronas y lo llevan hacia el cuerpo celular. La otra parte es el axón o cilindro eje. Esta es una prolongación larga y la función del axón es sacar el impulso nervioso del soma o del cuerpo celular hacia la siguiente neurona. Entonces quiere decir que si ya el impulso llegó al cuerpo celular, ahora el cuerpo celular va a sacar el impulso a lo largo del axón, ¿verdad? Y luego lo va a sacar a través de hacer sinapsis, ¿verdad? Por estas terminales, que son las prolongaciones, ¿verdad? Del axón, y que son las que van a hacer sinapsis, estas terminales del axón, van a hacer sinapsis con otra neurona, ¿verdad? Y aquí viene otra neurona, pero para hacer contacto con esta neurona, esta sinapsis se va a hacer a través de otras dendritas, ¿verdad? Entonces vean, les decía hace un ratito que es importante tener claro el sentido de la conducción, o sea que en ese sentido es que las neuronas son especializadas. La conducción viene de las dendritas hacia el cuerpo, del cuerpo hacia el axón y del axón ya va de salida a conectarse con otra neurona, ¿verdad? Eso es importante entenderlo desde ya. Y la otra estructura que mencionamos aquí es la membrana plasmática, que es la que recubre el cuerpo, ¿verdad? Limita también a la neurona y tiene un papel importante en la recepción y la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces la membrana celular es importante, entonces ya la vamos a mencionar otro ratito cuando veamos la producción de los impulsos. Entonces miren, ahí tenemos las funciones del soma, mantener la integridad anatómica y funcional de la neurona, ¿verdad? Es como dice ahí el centro de control de toda la actividad de esta célula, ¿verdad? Como esta es la computadorcita de cada neurona. Genera las prolongaciones neuronales, tanto las dendritas como el axón. Sintetiza mediadores químicos o neurotransmisores que permiten la comunicación neuronal. Ya vamos a hablar de los neurotransmisores también, pero aquí vean que está lo que les explicaba en la diapositiva anterior. El cuerpo celular tiene estas dendritas, ¿verdad? Pero las dendritas se encargan de recibir, de captar el impulso nervioso. O sea, el impulso entra a la neurona por las dendritas. Llega al cuerpo celular y el cuerpo celular lo pasa hacia el axón. Y el axón ya lo manda hacia la periferia para unirse con otra neurona. O sea que la vía de conducción de los impulsos en la neurona es unidireccional, ¿verdad? La neurona no conduce impulsos para arriba y para abajo, solo los lleva en una dirección. ¿Queda claro esto? Pregunto si eso queda claro, porque después cuando ya veamos las vías diferentes, necesito que esta idea esté clara. Las vías aferentes diferentes. ¿Les queda claro esto? Sí, ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo repite, Lick, por favor. Va, muy bien. Estamos diciendo que, como estábamos viendo las partes de la neurona, ¿verdad? Entonces decíamos que la neurona en sí tiene dos partes, el cuerpo celular y el axón, ¿verdad? O cilindro eje. En el cuerpo celular encontramos las dendritas, el núcleo, la membrana celular, el citoplasma, que es lo que está dentro, ¿verdad? Luego tenemos el axón y el axón termina en unas terminales nerviosas, ¿verdad? Que son las que se van a unir con la siguiente neurona, o mejor dicho, con las dendritas de la siguiente neurona. Ya les voy a enseñar otra diapositiva por ahí.
Pero decíamos que es importante tener claras las funciones de cada una de estas partes. Entonces, el cuerpo celular es el que se encarga como del mantenimiento de la neurona. Las dendritas se encargan de recibir, estas prolongaciones se encargan de recibir el impulso nervioso. O sea que la información que una neurona recibe como impulso nervioso entra por las dendritas, tiene una vía de dirección de la dendrita hacia el cuerpo o soma, ¿verdad? Siempre viene hacia el cuerpo. Luego el cuerpo celular lo pasa hacia el axón, ¿verdad? Y el axón lo lleva hacia las terminales nerviosas y las terminales nerviosas hacia la próxima neurona, ¿verdad? Entonces miren, el impulso nervioso viene de afuera hacia las dendritas, de las dendritas hacia el cuerpo o soma, del cuerpo hacia el axón y del axón hacia sus terminales nerviosas. O sea que la conducción del impulso nervioso va en una sola dirección, ¿verdad? No viene la información en ida y regreso, no, solo viene en una dirección. Por eso es que vamos a hablar más adelante de que son cada vía aferente o eferente ocupa neuronas especializadas, ¿verdad? O sea que van a haber neuronas que solo son aferentes y neuronas que solo son eferentes. ¿Ya más o menos? ¿Se entiende un poquito más eso? ¿Hola? Sí, Liz. Va, muy bien. Entonces vamos a ver neuronas, les decía que solo van a ser sensoriales, solo van a llevar información sensorial o aferente. Estas son las que van a partir, bueno, como se encargan de recibir señales, ¿verdad? Son las que van a encontrarse en los receptores de los órganos sensoriales. Entonces, van a estar en estas zonas y van a llevar la información hacia el cerebro. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? El caso de la piel. La piel es un órgano sensorial. Lo que veíamos hace un ratito con el olfato, lo que podemos decir con el ojo. Entonces hay un receptor en el ojo de un estímulo X y entonces hay neuronas específicas que captan ese estímulo y lo conducen hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, esas son las neuronas sensoriales. Entonces, la forma como nuestro organismo capta información del medio ambiente para poderla interpretar dentro de nosotros, ¿verdad? Luego están las neuronas motoras. Estas son las que van a traer las señales o las respuestas, ¿verdad? Desde el sistema de integración, por decirlo así, hacia la periferia. Entonces, conduce los impulsos, puede ser ahí no debería decir del cerebro, sino que del encéfalo, de la médula espinal, hacia los receptores, ¿verdad? Lleva la vía opuesta a las sensitivas, ¿sí? Entonces aquí es como que estuviéramos imaginando nosotros una carretera de 2 vías. Una que va de subida y una que viene de regreso. La de subida es la aferente, la de bajada es la eferente. La de subida son las sensitivas o sensoriales, las de bajada son las motoras. ¿Está claro? Y como decíamos, no solo se encargan del movimiento propiamente del músculo, ¿verdad? Eso es lo principal que controlan, sino que también el trabajo, porque también esto pasa con el sistema nervioso autónomo, también controlan el trabajo de algunas vísceras, de algunas glándulas, ¿verdad? De las funciones que ellas desempeñan. Y además existe otro grupo de neuronas que se conocen como interneuronas. Estas son como más pequeñas y la función de ellas es la conexión de 2 neuronas. O son como la conexión entre una neurona sensorial y una motora, ¿verdad?
Estas se ubican solamente en el sistema nervioso central. Las sensoriales y las motoras van a la periferia, pero las interneuronas están solo en el sistema nervioso central. Les decía que son las que comunican las dos anteriores, ¿verdad? Generalmente se encuentran más a nivel del cerebro, pero hay en otras vías. Por ejemplo, a nivel de la médula hay también, ¿verdad? Bien. Por su tamaño, hay diferentes tipos de neuronas. Es por el tamaño de las prolongaciones, ahí ven que aparece Golgi tipo 1, Golgi tipo 2, células piramidales, se habla de células de Purkinje, ¿verdad? Entonces, también a veces tienen como nombres diferentes según la función o el tamaño que estén desempeñando, ¿verdad? Hay diferentes formas, hay unipolares, bipolares, multipolares, ¿verdad? La forma más típica que nosotros vamos a ver en el sistema periférico son las unipolares o las multipolares, ¿verdad? No, perdón, las bipolares son las que más vamos a ver. Bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, porque hay que empezar a hablar de la sinapsis, eso hay que irlo explicando por poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a parar, ya son las 12 y nos vemos en la tarde. ¿Está bien? De acuerdo, Liz. Sí, Lick, está bien. Sí, Lick, está bien. Bueno. Quizás, no sé si habría problemas si en la tarde, aunque empezáramos a las 2, hacemos un recesito y nos podemos prolongar hasta tipo 5. Es que mañana no vamos a tener clase, ¿verdad? O no sé, o solo que me dejen averiguar si yo podría tal vez tener clase en la tarde. Ustedes tienen clase mañana en la tarde. Hola, hola. 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 Mañana todavía no tienen clases ellos. Ajá, porque si Todavía no no, empezamos, jóvenes. Buenas tardes. Todavía no empezamos administración, empieza hasta el 9 y pendientes todavía con psiquiatría, también tentativo, oigan. porque no Porque no sé sé si me extiendo un poquito más en la tarde y mañana. Lo que pasa es que nosotros tenemos trabajo curricular y como yo coordino, no sé si me puede escapar. O sea, para mí es difícil. Entonces, no sé si podría ser factible que mejor trabajemos una hora más este día y quizás el viernes y no trabajar mañana, ¿verdad? O sea, no les programo nada mañana. ¿Les Sí, Lick, parece? sí, a mí me Está parece bien, bien. Liz. Está Vale, bien, Lick. y hacemos receso en la tarde, tal vez paramos tipo 3:30, descansamos un ratito y seguimos y terminamos a las 5, ¿verdad? Porque sí es bastantito lo que nos hace falta. ¿Está bien? Sí, Lick, está bien. Vale. Bueno, quedemos así. Y no me dijeron la hora del corto. Hay todavía, Lick, un empate entre 2 horas. Estamos viendo cuál de las dos y en un momentito se lo hacemos llegar con Andrés. Vaya, está bueno. ¿Qué pasó, Andrés? Lick, es que, permítame que voy corriendo ahorita. Fíjese de que tenemos un dilema, es que ya voy tarde por el trabajo. Estamos en un dilema. Por ejemplo, hay personas que salen a las 9 de trabajar o de clase y por eso estamos viendo que si al mediodía, justamente a las 12 o a las 9:15 de la noche. ¿Qué considero yo? Que a las 9:15 considero que es lo más Pero hay sensato. alguien que ayer me dijo que salía a las 11 de trabajar, no sé. Lick, sí, yo tendría problemas. Ah, Y Mariana. no sé si Ariel, ajá, porque yo salgo hasta las 10 de la noche con suerte. Sí, Y no, en la Lick, mañanita no le saldría mejor. sí, yo la otra opción que les daba es a las 8 de la mañana, así como el ciclo O a las pasado. 7. Ay, O a muy las temprano. 6:30. Pues sí. Ajá, en la mañana, pero cuando ya tengamos una decisión
Bueno, hacer Y a la una nadie, bueno, díganme nadie pues tiene para que ver a hacer qué algo horas se los pongo. importante. ¿Verdad? Yo me adapto. Les digo que igual es para esta semana, ¿verdad? Ya la otra semana la League OFE y el League Elby ya le van a poner ellos sus reglas. Yo ahorita no tengo problema, yo me acomodo al horario de ustedes, pero no siempre van a poder hacerlo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo van a hacer cuando vayamos a práctica clínica? Si en algunos lugares entramos a las 7, no sé. Bueno, valórenlo, ¿verdad? Y me avisan. Igual les digo, yo estoy cediendo en esto para esta semana. Ya la otra semana no sé cómo van a trabajar con los compañeros. Bueno, me confirman entonces la hora. Yo lo activo a la hora que ustedes me digan. Ok, Lick. Vaya, está bueno. Dios, se cuidan. Nos vemos a la 12. Adiós, Lick. Adiós, licenciada, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Buen provecho. Dios y Martita. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, Lick.